AMIC Talks, un espacio de colaboración, difusión y aprendizaje en el que líderes de diversos sectores y socios de la Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo nos comparten diversos temas de actualidad para sumergirnos en este interesante mundo del interiorismo corporativo. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de AMIC Talks. En esta ocasión nos acompaña Paola Gobea, directora de Estrategia Comercial y Marketing de Gaia. Bienvenida, Paola, estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias, Jimé. También yo muy contenta de poder estar contigo y platicar sobre este tema que vamos a hablar, que se me hace súper interesante. Claro que sí, y el día de hoy vamos a estar hablando de reposicionamiento de edificios. Y primero vamos a dar una pequeña introducción de qué es el reposicionamiento, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Y efectivamente a mí me parece un tema sumamente interesante, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Pues durante todos los episodios, por supuesto que seguimos mencionando mucho el tema de la pandemia y lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, porque nos sigue afectando, sigue moviendo muchísimas cosas. Y definitivamente, pues durante estos años que estuvimos confinados en nuestras casas y tuvimos que aprender a trabajar en un esquema de teletrabajo o home office, pues los edificios corporativos fueron los que se vieron muchísimo más afectados, ¿no? Pues la gente ya prácticamente no estaba yendo. Y entonces, pues todo el mundo inmobiliario en realidad se vio muy afectado. Pero esto también trajo muchísimas oportunidades para pues reconvertir también edificios, reutilizar o utilizar de una manera nueva diferentes espacios. Y bueno, quiero que me expliques un poco qué es el reposicionamiento de edificios primero, y después que me cuentes un poco cómo todo este contexto que estamos viviendo y este cambio constante en el mundo inmobiliario repercute en este tema. Claro que sí. Bueno, primeramente creo que hablar de reposicionamiento de edificios significa hacer uso de las propiedades actuales. Vamos a hablar de edificios tipo B, C, que están en una excelente ubicación, que cuentan con una infraestructura sólida que pueda ser adaptable para nuevos usos. Eso para nosotros es el reposicionamiento de edificios, vamos a decir primeramente. Por otro lado, creo que en este contexto que tú hablas, Jimé, de qué es lo que nos pasó en la pandemia, este trabajo híbrido, obviamente pues lleva a los propietarios de los edificios a tener un alto porcentaje de vacancia, por decirlo así. Entonces, nos lleva a todos los que jugamos, vamos a decir, en este reposicionamiento de edificios, a nuevas oportunidades. Primero, a los que se dedican a rentar y a vender, ¿no? A estos propietarios. Y por otro lado, a los que apoyamos a hacer este análisis de cuál es el uso actual, cuál puede ser el uso futuro de esta, pues vamos a decir, de esta transformación de edificio. Pensando obviamente en todos los sentidos. Primero, pues vamos a decir, en la rentabilidad del propietario, pero también por otro lado, en los usuarios finales, ¿no? Y podemos tocar varios temas, salud, trabajo colaborativo, nuevos espacios, etcétera. Y obviamente este reposicionamiento de edificios ayuda a reducir la huella de carbono. ¿Por qué? Porque no hay que construir desde cero. Se usan infraestructuras actuales o edificios actuales. Sí, que eso me parece sumamente interesante, pero también el reutilizar edificios suena muy fácil y, como tú dices, ayuda al tema de la huella de carbono, porque no construyes desde cero, no tienes que buscar un terreno disponible, cavar, cimentación, etcétera, y todo lo que conlleva todo un proceso de construcción nueva. Sin embargo, bueno, depende también de qué edificio necesites reutilizar, claro, reposicionar, para qué uso nuevo lo vas a adaptar, y muchas veces los edificios pues no cuentan con las condiciones necesarias para el nuevo uso que se le quiere dar, y todo eso implica muchísimos retos. Pero ¿cuáles son los mayores desafíos que ustedes como constructora encuentran en un reposicionamiento de un edificio? Creo que uno de los más grandes sería el financiero, porque justamente cuando comentas, ¿no? Pareciera que es sencillo, y a lo mejor yo soy propietario de un edificio y le quiero dar un uso, que mi edificio no tiene esas condiciones. Entonces la inversión es grande.
Entonces, en este sentido, antes de tomar una decisión de qué uso se le va a dar a ese nuevo edificio, hay que hacer un análisis de la ubicación, un análisis de la infraestructura actual con la que se cuenta, para de ahí poder pensar en posibilidades y decir, ok, cualquier opción que lleves, pues va a requerir una inversión, ¿no? Pero, ¿cuál va a ser, vamos a decir, el escenario A, el escenario B y el escenario C, ¿no? Entonces, creo que, ¿qué es lo más importante? Pues hacer un análisis del estado actual y de la comunidad que rodea esa propiedad, ¿no? Ahorita, igual más adelante, te platicaré de un ejemplo de Triver, en donde estamos actualmente, para decirte, pues, cómo fue, ¿no? Cómo fue este reposicionamiento en este sentido y qué consideramos para poder llevarlo a lo que es el día de hoy. Ok, y podemos hablar, hay diferentes tipologías de edificios, sobre todo en el mundo corporativo. Así es. Se conocen como corporativo o edificio tipo A, tipo B y tipo C. Los A son los que están mejor ubicados, construcciones nuevas y que cuentan con toda una serie de características, y de ahí vienen nuevos, pues las dos siguientes tipologías. ¿En qué consisten estas tipologías? Y digo, yo sé que puede depender también mucho del edificio, pero si quisiéramos reconvertir cualquier edificio en un nuevo edificio de oficinas, ¿qué implicaría? ¿Qué nos conviene o qué tipología de edificio nos conviene convertirlo, reutilizar? No sé, ¿qué implica? Creo que lo que convendría o lo más acertado, ¿no? Desde nuestro punto de vista es propiedades tipo B y C, ¿no? ¿Por qué? Porque son propiedades que a lo mejor están en corredores muy bien ubicados, pero que tienen enfrente una alta competencia de edificios tipo A. Entonces, cuando nosotros pensamos en un edificio C o un tipo B que tiene la infraestructura para darle un nuevo uso, que a lo mejor cuenta con infraestructura suficiente, lo que es importante es decir, ok, ¿qué es lo que se puede hacer en esta reconversión? Porque lo más importante, que en este caso es la ubicación y la infraestructura, cuentan con ello. Creo que esos serían los dos temas, o los dos puntos a tratar, y me enfocaría en edificios tipo B y tipo C. Ok, ¿y consideras que el reposicionamiento de edificios va más allá de modificar simplemente un espacio de trabajo? ¿Qué implicaciones tiene el rediseñar o para reposicionar un edificio? 100%, no nada más es pensar en una redistribución de una oficina, ¿no? Es mucho más allá, es pensar en la propiedad, pensar en sus áreas comunes, pensar en la comunidad que va a habitar ese edificio, qué posibilidades comerciales se le puede ofrecer ahí mismo, ¿no? Pensando en el mismo edificio. Temas de retail, hay edificios que se pueden reposicionar para un coworking, para un co-living, ¿no? Que justamente son los escenarios que se le podrían plantear pues vamos a decir, a los dueños de edificios, y todo depende, obviamente, reitero, pues de la ubicación. Y lleva un análisis muy detallado de, pues vamos a decir, de rentabilidad, un análisis financiero. Creo que al final del día todos los proyectos de real estate y todos los dueños de real estate al final del día buscan rentabilidad. Entonces, nuestro análisis tiene que ir desde un punto de vista financiero. Creo que eso es lo más importante. Comunicación, obviamente, con todos los involucrados, y el que involucren a un contratista general desde este punto de vista, desde este análisis, pues les puede dar una visión diferente, ¿no? Porque obviamente tienes al propietario que sabes que busca rentabilidad, tienes al diseñador que busca darle un giro, ¿no? A la imagen y unos nuevos usos, pero es importante que nosotros vayamos de la mano y decir, a ver, económicamente, ¿no? ¿Cómo te puede impactar? Y los cambios que tú quieras hacer, es decir, ¿qué escenarios podrías tener? Claro, digo, toda construcción, ya sea remodelación, readaptación o construcción nueva, tiene pues un impacto económico y financiero para los propietarios bastante fuerte, pero definitivamente, o dime si estoy equivocada, reposicionar un edificio o readaptarlo, pues sí tiene un costo menor que construir desde cero, me imagino, ¿no? Y ahí me imagino que también tiene pues el impacto económico a nivel mercado, que puedes volver a elevar un edificio, pero a un costo muchísimo más competitivo que el resto de los edificios tipo A, que son pues más edificios un poco de lujo,
¿O cómo ven ustedes esta comparativa? Sí, claro. A ver, el reposicionar un edificio existente nos acorta el tiempo, ¿no? O sea, el retorno de inversión para el propietario va a ser mucho más, vamos a decir, mucho más ágil o mucho más rápido, por decirlo así, de construir una propiedad desde cero, ¿no? Entonces, eso obviamente, pues, es un beneficio donde ellos lo van a ver a un plazo mucho menor, o no corto plazo, porque obviamente reposicionar un edificio lleva su tiempo, ¿no? A lo mejor estamos hablando de que si un proyecto de edificio nuevo, un edificio que lo vamos a levantar o que lo va a levantar un desarrollador puede llevar hasta 3, 4 años. El reposicionamiento de edificios en sus diferentes áreas nos pueden llevar 18 meses. Entonces, obviamente, depende de cada proyecto, pero obviamente el retorno de la inversión va a ser a un plazo mucho más corto, así es. Claro, sí, te digo, y también me imagino las rentas de lo que puede implicar para ya el usuario, no para el propietario, sino para el usuario, pues recaen en un beneficio en general para el mercado, ¿no? Sí, creo que es beneficio para toda la comunidad y obviamente dependiendo de los usos que se le puedan dar. Nosotros hemos hecho un par de reconversiones exitosas, hemos hecho remodelación de áreas comunes de lobbies de edificios corporativos. Por otro lado, edificios que eran oficinas se convierten en co-livings y creo que nuestro gobierno juega un papel muy importante. El hecho de que nosotros tengamos o estos edificios tengan que cambiar su uso de suelo para poder ofrecer a la comunidad una oferta atractiva, pues ellos juegan un papel muy importante. Gracias a Dios ya están, vamos a decir, ya tienen eso en la cabeza y se están trabajando eso, pero es un tema que urge, ¿no? Claro, y justo qué bueno que me dices que ya el gobierno en general lo tiene en la cabeza, porque me imagino que no es fácil. Digo, nunca cambiar de uso de suelo es sencillo, pero creo que si el gobierno se suma, la comunidad se suma, pues se agilizan muchas cosas y como tú dices, creo que tiene un beneficio pues mucho mayor para la ciudad, ¿no? Creo que vemos muchísimos edificios, sobre todo en la zona que estamos más céntrica de la ciudad, que son edificios que se fueron envejeciendo, que los fueron dejando y que el tiempo los fue consumiendo y que en su momento eran unas verdaderas joyas arquitectónicas y que en lugar de decir, lo tiro y tal, creo que pues vale muchísimo la pena que se haga este rescate de esos edificios y se reconviertan. Y puedes hablar desde un estacionamiento, tú decías un edificio de oficinas que se convierte en otra cosa, u otro pequeño edificio que antes eran unas residencias y que puede convertirse en un edificio de oficinas con ciertas limitantes, pero que te trae también ciertos beneficios. Entonces creo que sí es un tema que involucra a todos como sociedad, ¿no? Como comunidad. Y creo que hay oferta para todos, es decir, puede venir la empresa transnacional que busca un edificio AAA, pero también pues hay empresas que buscan una muy buena ubicación, ¿no? Con unos costos de renta mucho más competitivos, pero que eso no necesariamente tienen que estar en un edificio que no cumpla con condiciones aptas para que ellos puedan pues acudir y trabajar en el día a día. Claro. ¿Y qué papel juega Gaia como constructor y con toda la labor que ustedes hacen en apoyo a los propietarios para lograr reinventarse, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Decías, ya hay que hacer un estudio de mercado. ¿Qué participación tienen ustedes? ¿Cuál es el desarrollo para apoyar a estos propietarios y tomar las decisiones de sí, lo voy a reconvertir y va a ser así? ¿Y cuál es el proceso que suelen seguir? Pues mira, normalmente lo que hacemos, somos muy ordenados, ¿no? Somos muy ordenados. Entonces, hacemos primero un análisis, justamente lo que yo te comentaba hace ratito, del estado actual, de la ubicación y de las posibilidades que se les pueda hacer o que se les pueda ofrecer a estos propietarios, por un lado. Por otro lado, empezamos a hacer ejercicios de la experiencia con la que ya contamos y entonces empezamos a poner en un tiempo, obviamente, mucho más corto, con la información con la que contamos, podemos poner números sobre la mesa y le podemos decir al propietario, mira, estas son las alternativas. Y pensamos en los diferentes usos que se le pueda dar, ¿no? Pensando en, no sé, el ejemplo de Triber que te comento ahora. Es un edificio que está muy bien ubicado, que está aquí en Reforma y que el mercado, nosotros nos tenemos que adaptar al mercado. Y en el mercado hay una demanda
de estas nuevas generaciones que buscan espacios para vivir, pero en comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues este edificio cumple con la ubicación donde este mercado busca espacios como este. Entonces, hacemos ese tipo de análisis, de estudios, y obviamente vamos validando cada ejercicio que se hace o cada propuesta que se va haciendo, la vamos validando obviamente con un número, porque al final del día, como yo te decía, ¿no? Esto es rentabilidad. Claro. Y justo comentabas de Triber, que es el edificio donde estamos grabando en este momento, que es un co-living. Yo antes de la pandemia me tocó participar en algunos estudios donde precisamente analizábamos el caso de los co-livings y qué tanto éxito estaban teniendo o podían tener en un futuro. Y curiosamente nos encontrábamos con muchas controversias, porque incluso decíamos, no, la gente joven ya no le interesa tener propiedades pues propias, y prefieren rentar y prefieren viajar y la flexibilidad, etcétera. Y en ese entonces entrevistamos a gente de baby boomers, generación millennials y generación Z incluso. Y nos sorprendió que había mucha controversia incluso con la gente más joven, que decían, es que ¿por qué creen que no queremos tener un lugar? Si sí nos encantaría poder contar con una propiedad y sentir que pertenecemos y sentir que esto. Y había quien decía que no, entonces era un poco contradictorio, sí, claro, e interesante escuchar todos los puntos de vista. En este caso, además de que quiero que me cuentes cómo fue el proceso de reconversión, qué era este edificio antes y cómo fue todo su proceso y su participación en este proyecto, quiero que me cuentes cómo está funcionando este proyecto al ser un co-living. ¿Está verdaderamente teniendo un impacto? ¿Cuál es su nivel de ocupación? ¿Cómo lo perciben los usuarios? Sí, mira, Triber abrió sus puertas en octubre del año pasado, octubre de 2022. Está enfocado primeramente por la zona en la que está enfocada a, obviamente, extranjeros que vienen a México por periodos de tiempo, pues vamos a decir, no vienen 2-3 días, sino en periodos de tiempo un poquito más largos. Y por otro lado, pues vamos a decir, estas nuevas generaciones que quieren un lugar donde vivir cerca de su trabajo, que puedan irse caminando, etcétera. ¿Cómo funciona? Bueno, pues vamos a decir, pagan la renta mes a mes, no los obliga, les otorga la flexibilidad al 100% porque no obligan a contratos forzosos por 1 año, por 2 años, etcétera. Entonces, está enfocada, vamos a decir, a estos dos mercados, ¿no? Al mercado que busca una vivienda flexible y por otro lado a extranjeros que vienen a periodos de estancia corta, por decirlo así, que no es 100% vacacional. Ok. ¿Y cuál fue su participación en este proyecto? Te preguntaba, ¿qué era este edificio antes? ¿Cómo fue el proceso de diseño? ¿Cómo fue que seleccionaron que tenía que ser un co-living, etcétera? ¿Y cuáles fueron los retos que se encontraron propiamente en este edificio ustedes como constructora? En este caso, bueno, Alberto Laris, ya lo conoces, uno de los fundadores de Gaia, tiene muchos años en mente este tema del co-living. Entonces, ¿qué fue? Pues que se buscaron un edificio que cumpliera con las características de ubicación y que se pudiera reconvertir, ¿no? Entonces, era un edificio de oficinas, se reconvirtió a un co-living con el cambio de uso de suelo bueno, fue trabajo, vamos a decir, en equipo. Obviamente, el contratista general fue Gaia. Fue trabajo en equipo y pues fuimos haciendo este análisis del mercado, ¿no? De este tipo de propiedades, cuál es su rentabilidad, cuál es el tipo de mercado que requieren. Entonces se fue haciendo este análisis y obviamente pues llegamos a hacer este co-living. Y fue en octubre del año 2022 que abrió sus puertas. Me parece sumamente interesante porque de octubre para acá en realidad pues es muy poquito tiempo, y que en este momento, aunque me dices que hay variantes, pero que en este momento están al 70%, me parece un total caso de éxito en tan poco tiempo, ¿no? Y creo que justo tiene que ver en el enfoque en que le das, ¿no? O sea, no es una estancia corta de 2 o 3 días, porque para eso te vas a un hotel con el que tienes el servicio al 100% y te dan room service y tienes como cierto grado de amenidades y facilidades, pero si ya te vas a quedar un par de semanas, un mes por un trabajo específico,
pues el hotel también resulta muy impersonal y resulta cansado. Y entonces creo que para mí es un gran acierto crear este tipo de espacios que se enfoquen a esto, ¿no? Y hablando de co-living, ¿con qué amenidades cuenta este? Porque generalmente, para que se pueda entender quien nos escuche que no tenga tanto conocimiento de qué significa un co-living, pues son estas áreas, y tú me lo Sí. complementas o me lo corriges, pero pues son estas áreas donde tienes la estancia para vivir y tu propio espacio, pero suele ser como muy pequeño, y en realidad pues el área de amenidades es compartida entre todos los usuarios del edificio. ¿Con qué cuenta este edificio? ¿Cómo es su funcionamiento? Así es. Bueno, tiene cada habitación o estudio, por llamarlo así, pues tiene obviamente su recámara, su cama, mobiliario para que puedan guardar sus cosas, una pequeña, vamos a decir, cocineta, por decirlo así. Pero la idea del co-living obviamente es que vivan en comunidades. Entonces, ¿qué áreas comunes ofrece? Pues obviamente ofrece áreas de recreación. En la planta baja ahorita verás, hay una estancia donde tipo sala con un toque de cocina, tenemos un rooftop, tenemos área donde la gente puede trabajar, porque eso también es muy importante, ¿no? Que puedan tener espacios donde se puedan sentar a trabajar, mandar sus correos, etcétera. Ahorita, vamos a ver, te lo enseño. Sí. No, y está interesante porque creo que está cambiando también este concepto de business center que generalmente se colocaba en los edificios residenciales o en los hoteles, porque resulta, creo que muy frío, y se usaban realmente poco, ¿no? Entonces, cuentan con un espacio. Sí, cuentan con este tipo de espacios para que la gente justamente pueda también hacer sus actividades laborales. Perfecto. ¿Y qué otros casos de éxito? Este es un co-living, era un edificio de oficinas que se transformó en un co-living. ¿Qué otros casos de éxito tiene Gaia de conversión de edificios que nos puedas contar un poco? Tenemos uno, no puedo decir los nombres. No te preocupes, cuéntanos del proyecto en general. Pero te cuento del proyecto. Un edificio, obviamente, que está en un muy buen corredor, y empezó a tenían un solo tenant, y obviamente ese tenant se va, y entonces ellos requieren ser competitivos nuevamente entre la oferta que encuentran al otro lado de la calle. Entonces trabajamos de la mano, obviamente, con arquitecto, con un project manager y obviamente con el desarrollador o el dueño del edificio para reconvertir, vamos a decir, el espacio es un edificio corporativo, se quedó siendo un edificio corporativo, pero lo que hicimos fue reconvertir sus áreas comunes, ¿no? El lobby, trabajamos en el tema de reconvertir el lobby, cambiar el diseño, darle a la comunidad que vive en ese edificio acceso a comercios, etcétera. Entonces, ese fue un caso de éxito en el 19 o 2020, si no me equivoco. Y otro también fue en la Colonia del Valle, un proyecto también enfocado a co-living. Fue un edificio que era vivienda, luego se empezó a ocupar de oficinas y posteriormente se hizo un co-living con áreas igual de coworking, por decirlo así. No, pues son proyectos bastante interesantes. Así que, y cuéntanos un poco más de ustedes como Gaia, de que son contratistas generales, esa es su función principal, pero pues sé que hacen también muchísimas cosas. ¿Cuál es su principal enfoque? O cuéntame un poco más de las actividades de Gaia. Pues mira, Jimé, recientemente estamos segmentando a la empresa bajo tres unidades de negocio. Obviamente interiores corporativos, que lo traemos en el ADN, es nuestro corazón. Reconversión de edificios, por otro lado data centers, y por otro lado todo lo que es la industria de la hospitalidad, turismo. Entonces hoy en día lo tenemos segmentado de esta manera, así trabajamos. Estamos muy felices. Interiores corporativos ha sido y será nuestro core, ¿no? Y creo que este tema de reposicionamiento de edificios requiere un contratista general con ese nivel de detalle, con ese nivel de calidad, ¿no? Porque finalmente pues nos debemos a los usuarios finales. Claro, creo que de todo lo que hacen, toda la tipología de proyectos que ustedes hacen, yo he tenido la oportunidad de trabajar de la mano con ustedes en algunas ocasiones, y efectivamente Gaia se considera una empresa de
excelencia y de muchísima calidad, pero como tú comentas, creo que el reposicionamiento de edificios requiere también mucha sensibilidad, ¿no? Así es. De poder leer el edificio, de poder entender cómo está funcionando, cómo podemos mantener su esencia, pero revivirlo, mejorarlo. Y creo que resulta un tema pues bastante interesante y complejo. Y nos requiere cercanía. Cercanía primero con el dueño del edificio, pero cercanía con los usuarios finales, ¿no? Y al tener pues 37 años de experiencia, ya 37 cumplimos en marzo, en interiores corporativos, cuando hablamos de reconvertir un edificio y apoyar al landlord o al dueño para que obtenga obviamente pues una mejor rentabilidad de su espacio, es porque conocemos al perfil de clientes que puede tener. Entonces, creo que eso nos acerca tanto al usuario final, repito, como al dueño del edificio. No, pues muchísimas gracias, Paola. Gracias Creo que a estamos ti. llegando al final de la entrevista. No sé si quieras comentar algo más de este tema. ¿Qué nos espera? Supongo que nos vamos a encontrar pues con más reposicionamientos y pues vamos a empezar a ver edificios que reviven y cambian y mucho movimiento en la ciudad, ¿no? Claro que sí, creo que grandes, pues en las ciudades en general y Ciudad de México es un gran mercado de oportunidades para el reposicionamiento de edificios. Entonces, pues nada, aquí nos estaremos viendo. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos hayas permitido platicar de este tema que para nosotros es tan apasionante. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias por toda la información y por todos los proyectos compartidos y la experiencia compartida. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Evidentemente, como siempre lo hacemos, vamos a compartir todas las redes de Gaia y los invitamos a que sigan todas nuestras redes y nuestra página web www.amicmexico.org.mx. Así que gracias, Paola, gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio.